ese excedente, digamos, está como, vamos a decir, creo que se representa bien lo bonito que lo hemos pasado, ¿no? Hola a todos, ¿cómo están? Hola, hola Sant, ¿cómo estás? ¿Y cómo está nuestro invitado del día de hoy? Es totalmente sorpresa que tenemos un invitado, no se los dije, no se los anuncié desde antes porque así como que es más la sorpresa pues tiene más efecto de sorpresa. Les presento a Isaac Herrera, es alguien que conocí en un intercambio que estoy haciendo con el IPI, que es una institución de psicoanálisis interdisciplinaria, que tiene una sede en Perú, entonces ahí lo conocí, me gustó mucho su clase y entonces, bueno, bienvenido Isaac. Gracias, Brenda. Gracias, Santiago, por la generosa invitación. Efectivamente, nos conocimos, Brenda, en este espacio que ha sido, ¿no?, muy enriquecedor, un intercambio muy constructivo y bueno, a partir de ahí me llega esta linda invitación, así que nada, encantadísimo de venir a conversar con ustedes, a pensar juntos, que es algo que me encanta y que siempre siento que es muy nutritivo, ¿no? Cuéntanos un poco de ti, Isaac, ¿dónde te formaste? ¿Cuál es tu liga? ¿Qué atiendes? Hmm. Bien, la verdad es que no me gusta hablar mucho como sobre mí mismo, pero poco como que les cuento, ¿no? Yo soy licenciado en psicología, estudié en la universidad, en la Pontificia Universidad Católica del Perú. eh, Tengo una especialidad en psicología clínica, ¿no? Una mención en psicología clínica en realidad. Y bueno, he hecho una maestría también en intervención clínica psicoanalítica en la misma universidad y hoy en día me estoy formando como psicoanalista en la Sociedad Peruana de Psicoanálisis. Soy analista en formación. Acabamos de empezar ese camino, ¿no? Em, Así que bueno, gran parte de mi trabajo tiene que ver con la clínica, ¿no? Con trabajo con pacientes, pero además de eso, ¿no? En paralelo, un poco, no, no- no sé cómo ha sido para ustedes, ¿no es cierto? Digamos, como dentro de su experiencia ya más laboral, después de la universidad, pero siempre cuando uno termina la universidad, un psicólogo trata un poco como de ubicarse en el mundo, ¿no? Y a veces no puede poner el consultorio tan rápido, ¿no? Entonces va explorando otros caminos. Y en mi caso en particular, ¿no? He estado ya, voy casi más de 10 años trabajando en instituciones educativas, ¿no? En colegios, ya sea como Okay. docente o como psicólogo de diferentes niveles, ¿no? Pero sobre todo con adolescentes, ¿no? En secundaria. Y eso también me ha llevado a la docencia, ¿no? Soy profesor de psicología en el programa de bachillerato internacional, ¿no? Y bueno, y también en el centro de formación en IPI he tenido la suerte de dictar algunos módulos, ¿no? Donde justo conocí a Brenda, entonces, pues, sí, un poco, diría eso, ¿no? Básicamente. Mm, muchas gracias. Qué bien, qué bien. Y qué padre que estés iniciando en la SPP. Estaba yo en un grupo de estudios con Olga Montero. Wow. Sí lo vi, no, Mm. bueno, es de la SPP según yo. Sí, Eh, sí, no la Este, conozco personalmente, pero sigo mucho, digamos, como ella, además, nosotros de analista, es, o sea, escribe también, ¿no? Tengo aquí una, sí, tiene 3 novelas. ¿no? Y sí, o sea, como que sigo viendo de cerca su trabajo, ¿no? Justo una novela de ella aquí pendiente, todavía no he podido leerla, pero digamos que como que integra ambas cosas, ¿no? Entonces, sí, creo y es fascinante escucharla, ¿no? Tiene una facilidad Mm. Sí, para traer conceptos así, ¿no? Es como muy bacán. sí, Qué sí, sí, ganas sí. de tener esa facilidad de palabra y de hilar ideas, ¿no? Mm, mm. Oigan, vamos a la carnita, ¿les parece? Vamos, empecemos. Brent. Miren. Les quiero hablar un poco de qué es lo que abrió este tema en particular del que vamos a hablar, porque es a raíz de un comentario que nos hicieron en un episodio de Psicotendencias. Eh, Selene Castillo nos escribió una pregunta de cómo las condiciones emocionales, sociales y contextuales hacen tan atractivo para ciertos sectores el avance del fascismo.
O sea, o sea, lo dejamos Santi y yo para un episodio completo, para hablar temas que van ahí relacionados, que nos hacen pensar. Porque, como vieron también en el episodio pasado, fue un episodio enorme que aparte la tecnología nos puso el pie, pero eran demasiados temas y fue muy complejo, y ahora me pareció como acotarlo a una situación que además es un tema actual que Santiago y yo dejamos ver en los 2 episodios previos de esta etapa de psicotendencias. Cómo es que se deja ver algo ahí como un tinte, ¿no? En varios temas, cómo es que es algo que inunda una manera de pensar. Entonces, por eso quisimos invitar a Isaac para justo platicar y pelotear pensamientos acerca de esto, ¿no? Lo queremos ligar con un tema además que a Santiago le interesa, que ha estudiado mucho acerca de... Ay, se me fue la palabra, Sant. Fundamentalismo. Sí, del fundamentalismo. Estoy revisando mis notas y se me fue. Entonces, Sí. a ver. Sí, bueno, y en parte un poco, justamente lo comentábamos hace rato, yo hace como un breve contexto que quería como para lanzar preguntas al aire y a partir de ahí que nos pongamos a discutir. En 1933, estábamos, en un periodo entre guerras. Qué bien justamente. conservado está, Sant. Sí. Ya ves, mi skincare. Justamente en periodo entre guerras, Freud y Einstein se escribe, hay una serie de correspondencias que a mí me gustan mucho, que se llaman ¿Por qué la guerra? Ustedes las pueden buscar, de hecho lo pueden poner en cualquier buscador, ¿Por qué la guerra? Freud, Einstein y PDF. Y se enteran lo del pueden chisme. descargar perfectamente. Y justamente Freud le pregunta, Einstein le pregunta a Freud, o sea, que él por qué cree en la guerra, ¿no? Y más allá ya iremos tocando a lo mejor algunos puntos si se nos ocurre, pero el psicoanálisis le toca y a Freud le toca justamente una era de fundamentalismos. Tiene que salir en el finales del 38, de Viena para, con ayuda de María Bonaparte, llegar a Londres, morir en el 39, pero le tocó ver cómo toda su familia, pues sus hermanas terminan en campos de exterminio, etcétera, ¿no? Pierde un hijo en la guerra. 3 hijos fueron a la Primera Guerra, pero según yo los 3 hijos fueron a la Primera Guerra. De hecho, hay por ahí del 17 hay un periodo donde no recibió información de ninguno de los 3 hijos por un periodo de 2 meses y se angustió muchísimo. Entonces, pero bueno, más allá de eso, justamente que estamos viviendo ahorita, a mí se me ocurría como una era donde están aumentando los discursos. Yo los divido no de derecha y de izquierda, de derecha con D mayúscula y de izquierda con I mayúscula. Regímenes totalitarios, figuras que ahorita creo que son 12, 13 países latinoamericanos que tienen a representantes de extrema derecha en sus países. Estamos viendo políticas que mucho incluso en redes sociales se está hablando de quizá todavía en un nivel social, no ha llegado en algo político o legislativo, pero se está hablando que eso es importante, de que haya solo un voto por familia, es decir, quitarle el voto a las mujeres. Nos regresamos. Estamos viendo en Estados Unidos políticas antitrans, donde yo tengo amigues que ya tenían el pasaporte con el género que ellos habían, con el que se identifican, y al renovar el pasaporte les dicen: no, señores, tú eres y el sexo asignado, ¿no? Estamos viendo regresar, ayer vi unas noticias de los supremacistas blancos en Estados Unidos. En Alemania siguen surgiendo este tipo de movimientos que creíamos que habían quedado apagados en el 45 en Alemania, y pues no. Entonces, y la idea está para platicarla, Isaac, Brent,
era como, ¿por qué ahorita? O sea, tratemos de casi 100 años después de estas correspondencias y sin ni siquiera ponernos, eh, ni compararnos ni con Einstein ni con Freud. Ajá. Ahora sí, pero ¿por qué? ¿Por qué la guerra hoy en día? Mm. Wow, yo cuando, digamos, recibí un poco esta serie de preguntas, ¿no? Vinculadas con, o sea, vinculadas por el porqué de la guerra, ¿no es cierto? Pero no solamente el porqué de la guerra, sino la pregunta por el fundamentalismo, ¿no? La pregunta por los autoritarismos, ¿no? Me llevó también, ¿no? A estos momentos, ¿no es cierto?, en donde hay un terror muy grande, ¿no es cierto?, también en general, ¿no? Y tratar de explicar o tratar de decir, ¿no? Pensar un poco esto de, de por qué, ¿no? Me llevó a tratar de pensar un poco en el origen de la violencia, en realidad, ¿no es cierto? Mm, Ujú. ¿No? Este, y cómo es como sociedad, digamos, yo a veces siento un poco que hay como una especie de movimiento bastante como pendular, ¿no es cierto? Tendemos a ir de un extremo al otro, ¿no? Casi, casi como si de un lado o del otro estuviera la respuesta adecuada, ¿no? Y al final nos damos cuenta que no es tan así como parece, ¿no? En ese sentido, considero que estamos viviendo un momento como de una transición como bien importante, ¿no? Creo que en algún punto, eh, digamos, para ir un poco, ¿no es cierto?, digamos, como el texto de Freud, esa correspondencia de Freud con ese que, además también yo tenía una pregunta que se me venía a la mente, ¿no? Me pareció bastante curioso que Einstein elija como interlocutor a Freud para algo así, ¿no es cierto?, viniendo de campos como mm, bastante diferentes, ¿no es cierto? Algo así como diciendo, es un poco la sensación que yo tuve, que hay algo en la cuestión de la guerra que no se puede explicar lógicamente, ¿no? Que tiene que estar por fuera Ujú. un poco de la cuestión de la, vamos a decirlo así, ¿no? Como de la cuestión empírica, de la cuestión científica, ¿no? Si hubiera como, ¿no? Como si Einstein tuviera que hay algo, ¿no es cierto?, de las motivaciones humanas que trasciende a la cuestión, digamos, como concreta, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y creo que hay algo de esa pregunta, ¿no es cierto?, digamos, que al final Freud trata de recoger, de traer, ¿no es cierto?, como de elaborar, ¿no? Y siempre Freud siendo demasiado Freud, ¿no? Es como que lo dice todo, pero al mismo tiempo es como que trata de no, ¿no? Como que siempre sabe jugar muy bien su juego del discurso, ¿no? Este, ahora, también lo otro que pensaba, y es una idea que creo que trae de alguna u otra forma, no sé si han tenido la oportunidad de leer a un autor que se llama Massimo Recalcati. Eh, sí, Él tiene una serie de ideas muy interesantes con relación a las nociones de deseo, ¿no? Un poco piensa cómo se establecen los vínculos filiales también, ¿no? Creo que en ese sentido, ¿no? Pero tiene un texto bastante particular que se llama Los tabúes del mundo, no sé si lo han podido no, como recoger. Bueno, justo yo estaba como tomando y tiene, ¿no? Justamente un capítulo que está dedicado a la idea del fundamento, no un capítulo, es digamos como un artículo porque es una serie de colecciones de, ¿no? Y de artículos que él ha escrito, y yo quería tener una de las frases, una de las ideas, ¿no? Justamente en un texto que se llama El espíritu terrorista, ¿no? Pero que va un poco como en la lógica de tratar de pensar el fundamentalismo, ¿no? Y la idea que él trae, y de repente, no, yo lo pensé como un motivador, como para tratar de pensar un poco esto de por qué la guerra, ¿no? Dice, ¿no? Cuando se refiere un poco a la idea del fundamentalismo, ¿no? Que es que el fundamentalismo al final termina rompiendo todo tabú, ¿no? Todo dique, ¿no? Todo sentido humano del límite al actuar en nombre del auténtico bien que le obliga a usar todo el mal posible para destruir el falso bien, ¿no es cierto? Que creo que es como una idea interesante, ¿no? En el sentido, ¿no? Citando un poco la idea de que a veces yo pienso, ¿no? Que a veces
la idea de alguna causa, ¿no? La ideología como una causa, ¿no es cierto? Digamos, de pronto ciega, ¿no? Deja de pensar al otro, ¿no? De reconocer al otro, ¿no? Y creo que hay algo en el sentido de la guerra que parte de ese lugar, ¿no es cierto? De de una negación de la otredad, ¿no es cierto? De un no reconocimiento, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y mientras que yo, Y, perdón, Santiago, sí, sí, sí. perdón, sigue, sigue, No, no, sigue, sigue. solamente como para terminar la idea, ¿no? Como partiendo un poco a la cuestión de la pregunta, creo que siempre en una guerra hay algo inherente con la falta de reconocimiento, ¿no? Y a mí eso me parece fundamental porque el reconocimiento es una de los aspectos, vamos a decirlo de alguna u otra forma, vitales en la constitución de una persona, ¿no? Pero estoy hablando desde el nacimiento, estoy hablando desde el origen de la vida, ¿no es cierto? Una persona bueno, los seres humanos, ¿no? Creo que bastante eh, sabemos, ¿no es cierto?, que uno llega al mundo y no puede existir, ¿no es cierto?, digamos, si es que alguien no lo reconoce, ¿no? Mm, ¿No? Creo que parte un poco como de ahí, ¿no? Entonces, cuando me hicieron la pregunta, yo me dije, ok, el origen de la violencia quizás tenga algo que ver con eso, ¿no? Con la forma en la que nos estamos reconociendo, pero ¿de dónde parte eso, no? ¿Es algo nuevo, es algo novedoso o será que hay algo de nuestra forma, ¿no es cierto?, digamos, de construir nuestra subjetividad hoy en día, hablando particularmente del mundo occidental, pero podríamos pensarlo en otros contextos también, ¿no es cierto?, que hará que haya ya una predisposición, ¿no es cierto?, digamos, a la negación del otro, ¿no? A la negación del mm. vínculo, a la negación del lazo social, no sé, habrá que pensar qué término es mejor, ¿no? Es interesante, ¿no? De reconocimiento del otro. Y yo le pondría apellidos Mm, al reconocimiento del otro, o sea, siguiendo esta línea, el reconocimiento de lo diferente. O sea, yo sé que son sinónimos, bueno, no son sinónimos, pero por eso dije como apellidos. El reconocimiento y el poder tolerar lo incierto, el reconocer lo extranjero, lo extranjero en una visión un poquito más amplia, no solamente como en un esquema nacional. Eh, el poder reconocer las diferencias en general. En efecto, o sea, creo que parte de hay ciertas cosas que se van a generar a través del reconocimiento del otro, ¿no? La empatía. Se va a reconocer a través del otro como eh, eh, si hago daño, que me duela, que me mueva, que estoy haciéndole daño a un otro. Pero también creo que eh, por eso le puse estos apellidos. mm, Ahorita que te estaba escuchando lo que estabas hablando de Recalcati, eh, yo me quedé pensando justamente porque algo que la violencia y los fundamentalismos está presente todo el tiempo es eliminar cualquier cosa que tenga que ver con la duda y la incertidumbre. Ujú, Y es imponer, y es justamente irnos como a verdades absolutas. Es no poder sostener justamente y que aquello que en algún momento, tú hace rato hablaste también de miedo, aquello que nos empieza a asustar porque empieza a cuestionar ciertas cosas, antes de poder sostener la duda, mejor reacciona, eh, eh, buscando certezas. Entonces, digo, para complejizar un poquito esto, ¿no? mm, mm. Yo me quedo pensando igual en algo más básico. Creo que siempre acudo a lugares mucho Sí. más básicos. Este, pues me quedo pensando, por ejemplo, en esta dinámica en donde eh, a modo de Caín y Abel, dos hermanos se pelean por un juguete, ¿no? En el parque. Este lugar de aquel objeto que deseamos ambos y cómo vamos a luchar como por tenerlo, nos va a llevar, a ver, probablemente a desarrollar también esto que habla Isaac, ¿no? Como algo violento, como algo que entonces atropella al otro para
a ver, como para poseer lo que deseo, ¿no? Pero en esa cosa, que aparte lo pongo mucho en hermanos, yo siendo hija única, pero también jugué y también, envidié y también quise, a ver, lo que tenían, los otros niños y niñas, en la escuela o yo qué sé, me quedo pensando en que eso como que desarrolla en el individuo esta necesidad de pensar cuáles son mis diferencias con el otro, para entonces imponer a partir de eso como todo a una estructura. Si yo soy o mejor o más alto, más fuerte, más lo que se traduzca en más poderoso, entonces será como esa arma que estructure como todo un discurso y todo un pensamiento que le dé lugar a esto, ¿no? Pero también me quedo pensando en cómo es que algo de eso también nos hace actuar con esa amenaza del otro, que es en lo que sí somos parecidos. O sea, en la dificultad de pensar que tal vez aquello por lo que estoy luchando o por lo que estoy estructurando toda esta idea es a partir de las cosas que nos hacen similares o que nos hacen justo como que nos hermanan, ¿no? Las cosas que compartimos y que no tolero pensar en eso. Ujú. ¿No? O sea, si pienso en que eres mi semejante, no te voy a poder destruir. Mejor pienso que somos más distintos de lo que en realidad somos para poderte destruir. Mm, mm. Sí, es bien interesante lo que mencionan ambos, Teo y Brenda. Justo, justo una de las cosas que a mí se me venía a la mente pensando esto, por ejemplo, era si, si es que reconocer a un otro significa reconocer su otredad, por ejemplo, ¿no? Esa es una de las, ¿no? Porque muchas veces nosotros, ¿no es cierto?, tendemos a establecer relaciones que son, vamos a decirlo así, no sé si es la mejor palabra, ¿no? Pero que de una lógica narcisista, ¿no? En el sentido de que nos encontramos con extensiones, con proyecciones de nosotros mismos, ¿no? Nos encontramos con ciertas identificaciones, ¿no? Y más o menos como que mientras más parecidos, ¿no es cierto? Este, ¿no? Digamos, es como no sé, hay como un punto como de interacción, de articulación entre uno y el otro, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando te encuentras con la alteridad absoluta del otro, ¿no? Y creo que eso se muestra, eh, o sea, a niveles como culturales, que me parece que son, o sea, eh, es algo que es como muy, muy evidente, ¿no? O sea, han habido en el último tiempo en diferentes partes del mundo una serie, solamente pensando en algunos contextos, en donde la cuestión cultural es durísima y ha generado unas guerras que son interminables, ¿no es cierto? Entre otros factores, evidentemente, pero porque al final todo es parte de un proceso histórico también, y en fin, de múltiples causas, pero hay algo ahí como para mirar, por ejemplo, ¿no? Cómo es cuando uno se encuentra con la alteridad del otro y cómo nosotros también desde nuestro centro miramos y juzgamos justamente esas diferencias. Pero además de eso, ¿no? Creo que también sucede en nuestros vínculos más íntimos, ¿no es cierto? O sea, creo que también hay algo de ese reconocimiento que se juega de esa otra edad, de nuestros vínculos más, eh, ¿no? Yo pensaba, por ejemplo, cómo hoy en día las relaciones amorosas pueden llegar a ser tan y no sé si la palabra es como inestables o efímeras, ¿no? O hay mucho miedo al compromiso, ¿no es cierto? Uno puede estar con alguien hasta que aparecen los primeros problemas y después no se quiere comprometer tanto, ¿no? Llegan muchos pacientes que digamos como que tienen eso de no querer, ¿no? Entonces, a mí eso, por ejemplo, me parece como interesante para pensar en la línea de ese reconocimiento, ¿no? ¿Qué pasa cuando me encuentro con la alteridad del otro y de pronto ya no es tan cómodo, ¿no es cierto? Ya no es, Mm, ¿no? Ya no es tan cómodo, ¿no? Y claro, Ujú. evidentemente creo que hay algo un poco en lo que mencionaban que tiene que ver con estas posiciones, si quieren ya, ¿no? Porque sí es verdad que hay una tendencia, ¿no es cierto? Digamos, como mencionaba Santiago hace un rato, hacia que políticamente se aparezcan organizaciones de extrema derecha, ¿no? Que son evidentemente muy, vamos a decirlo así, ¿no? Como muy, muy, muy peligrosas. peligrosas, ¿no? Creo que esa es una buena palabra.
pero creo, ¿no es cierto?, también que han aparecido en un contexto en donde han habido muchos otros grupos de izquierda, si quieren, que también han tenido como su momentum, ¿no es Sí, cierto?, en la Ujú. política, ¿no? sí. Y es bien curioso, ¿ah? Porque, y esto, por ejemplo, esta es una idea como muy personal, no es que la tenga tan desarrollada, ¿no? Pero a mí me parece que ya no es que exista algo, bueno, eso no debe ser mío, esto debe haber pensado muchísima gente, ¿no? Pero no es como que exista una ideología de derecha, una ideología de izquierda, ¿no? A mí lo que sí me parece es que hay ciertos grupos de poder que tienen esos significantes que los representan, que se han apropiado de ciertos discursos, ¿no es cierto? Es como hay una apropiación del discurso. Estos discursos nos pertenecen a nosotros, estos discursos nos pertenecen a nosotros, ¿no es cierto? Pero en realidad, y qué cosa que es complicada, porque lo que paraliza es el pensamiento, justamente, ¿no? Es que aparezca gente que pueda tratar de integrar, que pueda tratar vamos a decirlo así, ¿no es cierto? Digamos como de, como digo yo, ¿no? De atravesar conflictos, ¿no es cierto? Pero atravesarlos bien, ¿no es cierto? Elaborarlos, entenderlos, ¿no? Porque ahí hay vida, ¿no es cierto? Digamos, justamente, ¿no? En esos movimientos pensada, ¿no? Y no solamente vida, sino ahí están los derechos, ahí está todo, creo, ¿no? Ujú. Mm, Estaba escuchando ahorita como, porque creo que ahorita ustedes dos se fueron un poco también más allá de lo macro y lo que está pasando en los países, las políticas y todo esto, también se fueron a cosas como muy micros, o sea, los niños, la pareja. Y justamente yo, o sea, mientras lo estaba escuchando me venía a la mente como imágenes de películas así de edad media y los niños jugando a la guerra y me quedo pensando, los niños juegan a la guerra, los niños se molestan, y o sea, aquí en el consultorio te avientan bombas y cosas así, y será nada más así casi casi porque están viendo televisión y están escuchando noticias de guerra, pues no, o sea, ¿qué o sea, el niño, estoy pensando como cosas muy, muy concretas también para los que nos están escuchando. Tiene esta cosa de, por ejemplo, que está comiendo del pecho de mamá y que muerde el pezón y la mamá le tiene que decir, ¡ay, no, me duele! ¿Sí me explicó? Y el adolescente Y hace guerra. el adolescente hace guerras en casa, el niño le pega a sus papás muchas veces mm, y papá y mamá le tienen que decir, me duele. mm, Este, y estamos viendo cómo estos niños pasan a la escuela es que ayer estaba con gente de Irapuato. Irapuato es una ciudad que está En otro estado. en otro estado de México y es muy chiquita y hay un poquito de bullying mm, hacia la gente de Irapuato, pero ellos en vez de decir bullying dicen burling. Entonces me dio mucha risa mm, de cómo empieza esta cosa de el que es diferente. Y empieza a señalar, y que se están jugando hay muchas cosas. Estoy pensando en la infancia, adolescencia, como ciertas cosas de identificaciones, ciertas cosas de pertenencia en un grupo, sin entrar como a mucha profundidad, se están jugando en ciertas cosas de exclusión, por decir algo, en mm, ciertas cosas de aplastar al otro para salir yo. O sea, en ese sentido, lo que tú decías, Isaac, hay una parte en la cual todos participamos, o sea, llamémosle ahora así como, yo le voy a decir como, o sea, por eso yo usé mayúscula y minúscula, las violencias en minúsculo que todos utilizamos y que hacemos. O tú hablaste algo así como de, en cierto sentido, como a veces nos relacionamos o cosificamos, por decir con una palabra más, como de casa, cosificamos un poquito nuestros vínculos, ¿no? Me sirves porque me estás ayudando para esto. mm, Y a veces me estoy relacionando de una manera más completa contigo. Y lo hacemos con la misma persona, con la pareja, con quien sea, ¿no? Y también existen violencias con B mayúscula. Entonces, y gente que pasaron ciertas cosas en su vida, por decir algo, eh, que tiene mayor dificultad en manejo de la frustración, en reconocimiento del otro.
ponga la teoría que le guste. Entonces, ahora, eso es como pensándolo de lo individual a lo grupal, pero también estoy pensando como, me regreso al texto de Freud y Einstein. Y lo que pasó después, Freud muere 22 de septiembre del 39. Y justamente que empezaba la Segunda Guerra, o sea, a él no le toca ver lo que van a hacer los campos de exterminio, no le van a tocar ver todo eso que pasó, que lo vamos a hacer mucho tiempo después. Eh, entonces, y me quedo pensando, por ejemplo, en el partido nazi, en los alemanes. Todas las juventudes que reclutaron, todos los individuos que estaban alistados a este ejército, tenían una estructura perversa. Obviamente estoy jugando con... Estoy abusando de los diagnósticos, ¿no? Todo el pueblo alemán estaba con una cosa... y nos vamos a creer también este cuento que llegaron los americanos y los rusos y todo llegó a la felicidad. Y que no hicieron después ellos ciertas atrocidades, los rusos en Siberia, los gringos ni se diga lo que han hecho después. Pero, ¿qué es lo que pasa a nivel grupal? O sea, que de repente o sea, pensemos en cualquier país de Sudamérica, estoy pensando, por ejemplo, Chile, que acaban de tener un presidente de ultraizquierda y luego uno de ultraderecha. ¿Qué pasa con estos movimientos sociales, grupales? ¿Por qué se juntan, si me explico? Las dictaduras. Vámonos al mundial. Aquí en México, ves que está haciéndose del campeonato mundial. No sé si viste noticias de cómo nos pusimos los mexicanos con las victorias de México. ¿Se enteran, Isaac, de cómo se pone? O sea, me imagino que el detalle lo deben tener ustedes. Nosotros desde acá, desde desde nuestro humilde lugar de ser un país que le cuesta mucho llegar a los mundiales, solamente vemos la felicidad de que han como ganado. Pero de repente yo soy el que ha estado un poco también lejano a todas las noticias del mundial, ¿no? No ha sido mi mejor mundial, debo decirlo, en términos de seguimiento, pero felicitaciones porque su campaña, o sea, ha sido muy buena, ¿no? Ha sido muy buena. No, lo que quiero decir es toda esa gente que o sea, por ejemplo, yo lo estoy pensando, o sea, a mí no me gusta el fútbol, nunca lo he visto, pero de repente empiezo a ver videos y digo, vámonos al Ángel. Bueno, no tanto, pero si hay a ver, Juan Pablo, que es mi pareja, se fue al Ángel, ¿sí me explico? Y no le gusta el fútbol, pero ¿qué pasa? Así que de repente algo te jala. Que te sumes, así, que quieras participar de la horda. Ajá. Sí, exactamente, o sea, estoy tratando de pensar eso. O, por ejemplo, voy a poner un ejemplo más tonto. En mi adolescencia, creo que no le he contado al aire, al aire. Brent, al aire. Nunca no le he contado, o sea, en el podcast. Pero yo tenía una amiga en la prepa y ya ven que en la prepa todos vamos, o sea, vamos juntos. Que fulanita quiere hacer esto, vamos todos. Y fulanita le gusta tal y le quiere llevar un pastel. Santiago sabe hacer pasteles, vamos todos a hacer el pastel. Entonces éramos 6 personas ahí cocinando un pastel. Vamos por los ingredientes. Y fuimos a comprar huevos y harina y bla, 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 lo que sea. Y pasamos por la casa del exnovio. Ahí vive mi exnovio. Agarramos los huevos. ¡Pa, pa, pa! Claro, todos a unirse a odiar. Claro. ¡Corran! Ajá. Y nos regañó la mamá horrible, que son unos vándalos. Nunca lo hubiera esperado de ti. Y yo así, yo tampoco. Claro, ¿no? Ajá. Una docena de huevos en una puerta, ¿sí me explico? Entonces, ahora, ¿qué pasó? Nunca lo hubiera hecho en lo individual. Pero algo me jaló. ¿Sí me explico? Perdón por el choro tan largo. No, me parece súper valioso lo que menciona Santiago, porque creo que en verdad creo que es una pregunta bien difícil de explicar, ¿no? Porque también podríamos
a mí me gusta muchas veces hacer este juego, no hacer la pregunta a la inversa, ¿no? Más bien, no porque todos fueron, sino porque uno no fue, si quieres, ¿no es cierto? O sea, ¿qué pasa al revés Mm. también, ¿no? Que creo que eso es como importante, pero, bueno, también ¡Cobarde! Así. No, no. yo lo que pensaba un poco también, y esto es una idea de Freud, ¿no? Que cuando dos personas piensan lo mismo, hay una que no está pensando, ¿no? Entonces también creo que ahí hay algo muy interesante para ver, ¿no? Mm. Cómo es que de pronto hay ciertas situaciones en donde de repente algo del mundo afectivo aparece con tanta fuerza, con tanta intensidad, que es difícil, ¿no? Como recuperar la capacidad para pensar, ¿no es cierto? Este, Mm. Cosa que evidentemente, ¿no? Creo que la vida tiene esas oscilaciones, ¿no? También una vida demasiado racionalizada no necesariamente es una vida que tenga esa flexibilidad creativa que todos necesitamos, ¿no es cierto? Ni que pueda de repente tener estas combinatorias gregarizas que son fundamentales, ¿no? Esta deseabilidad de querer estar con el otro, ¿no? Yo creo que eso es eh, importante, ¿no? Creo que podríamos pensar como múltiples causas, ¿no? Pero yo me quedé pensando en el ejemplo con relación al holocausto y además también porque es algo muy cercano a mi historia, a mi identidad. Yo soy judío, ¿no? Que, digamos, es como que estudié en un colegio judío, en familias judías, como que no tenemos como todo un, no, ahora que estábamos hablando un poco como de las guerras, yo no sabía si mencionarlo porque tampoco quería hacer como abrir un tema tan como polémico y tan delicado y tan doloroso como ha sido, no, digamos, como los últimos años que se han vivido entre este conflicto entre Sí. Israel, el pueblo palestino, ¿no? El fundamentalismo islámico de Hamas, o sea, creo que hay como, ¿no? Digamos, también la extrema derecha de Israel, o sea, creo que es como un tema sumamente Sí. complejo y delicado, ¿no? Pero sí creo que hay algo, ¿no es cierto? Digamos que la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Digamos como la instauración del nazismo, ¿no? En ese nivel demuestra claramente es que es esta idea de Hannah Arendt, ¿no? Sobre la banalidad del mal, ¿no es cierto? En el Sí. sentido de, de cómo es que ciertos procesos históricos, sociales, ciertos mensajes, ¿no es cierto? Digamos, de pronto pueden calar de tal manera que uno, ¿no? Queda totalmente, ¿no? Digamos, como sometido a una idea, ¿no? Y creo que ahí también se mezcla con algo en la línea de Foucault, ¿no? Que él decía un poco algo así como que tú no sabes quién tiene el poder, pero sí sabes quién no lo tiene, ¿no? Y creo que eso se ve muy reflejado cuando de pronto hay ciertas ideas, ¿no es cierto? Digamos que se piensan, pero no necesariamente hay un sujeto que las piensa, ¿no? Sino simplemente están ahí y estructuran la subjetividad, que es otra cosa, ¿no es cierto? Entonces, y yo creo que eso es un poco lo que pasó con el nazismo, de alguna u otra manera, ¿no? Porque se trató de un proceso, al menos con relación a los judíos, más allá de toda la idea de conquistar y volver a Alemania grandiosa y en fin, todo el producto histórico, pero esta, por ejemplo, no estrategia de deshumanización de los judíos, ¿no? Ellos le llaman la cuestión judía, ¿no es cierto? Como si fuera algo interpelar casi, o como si fuera, ¿no? Totalmente interpelar. A partir de estos procesos de deshumanización, ¿no? Creo que nos hacen a todos en ese sentido peligrosos, ¿no? Porque si no caemos en cuenta de lo que estamos, de justamente de estos pensamientos que pueden estar estructurándonos y no los cuestionamos, de pronto pensamos que, que eso que hacemos, o mejor dicho, se invisibiliza la violencia, eso es lo que quería transmitir, ¿no es cierto? No se entiende como violento en Sí. sí, ¿no? Y creo que eso es bien importante, ¿no es cierto? Porque, y esto lo puedo decir, creo que nuestros contextos en este sentido son como muy, muy parecidos, no porque ustedes, me lo hagan saber, sino por un poco por la historia, porque bueno, en fin, yo tengo la sensación que es un poco así y por las novelas y en general, ¿no? De repente es un poco también, ¿no? Pero creo que venimos de contextos en donde la discriminación, el machismo, ¿no? Son cosas que digamos como que componen parte de nuestra subjetividad, ¿no? Y es muy difícil poder pararse en un lugar como para decir, no, yo me he deconstruido y entonces no soy esto, sino soy otra cosa, porque al final creo que son cosas que nos acompañan todo el tiempo, ¿no? Y que están ahí siempre, ¿no? Creo que
que precisamente el trabajo está en tratar de no olvidarlo, ¿no? En caer en cuenta de, ¿no? De pronto, a mí me ha pasado, ¿no? Que de pronto, ¿no? Yo trato siempre, por ejemplo, de ser una persona que justamente por lo mismo, ¿no? De no discriminar, de no transmitir odio, ¿no? Y de pronto me encuentro hablando algo que me interpela y digo, pucha, ¿cómo he dicho esto? ¿No es cierto? O sea, pero claro, al menos tengo, ¿no es cierto? O sea, no sé cómo explicarlo, pero trato de tener un poco como este momento de pensar qué es lo que he dicho, ¿no es cierto? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Y eso me encuentro sorprendido con eso, ¿no? Quizás eso también puede ser un poco del efecto del análisis, porque en el análisis lo que pasa usualmente es eso, ¿no? Que uno queda implicado en su decir a partir de poderse escuchar, ¿no? Y de que alguien lo ayuda a escucharse de alguna u otra forma, ¿no? Entonces, creo que ahí hay algo que es como importante, ¿no? Que es una lucha constante contra, vamos a decirlo así, cómo nos hacemos responsables de aquello de lo que no fuimos responsables, ¿no? Cómo nos hacemos responsables de ese mundo al que hemos llegado, ¿no? Y nos ha constituido como tales, ¿no? Y quizás algo de la guerra también se explique por ahí, ¿no? De repente es un poco como a partir un poco de esa incapacidad de poder ser reflexivo, de poder tratar de buscar otros, ¿no? Sí, y de repente hay algo de eso también, ¿no? Ahorita que empezaste hablando, Isaac, de que te gusta entonces como que ponerle un negativo a la cuestión, este, lo que me vino a la mente fue, pensé que ibas a decir, ¿por qué no haríamos la guerra? Mm. Sí, Pero es o una buena sea, pregunta, no, ¿no? o sea, porque tú dices, bueno, o sea, tú dices, tú te fuiste por esta parte de un por qué alguien no participaría, pero yo me vino a la mente eso, ¿no? ¿Por qué no haríamos la guerra? O sea, se me ocurren muchas cosas, no sé si lo puedo articular ahorita de inmediato, eh, Acá estamos todos, pero lo, en lo es, hacemos todos. es que sí me quedo pensando en esto que se marca como una diferencia, ¿no? Tú dices, bueno, si yo sé todo lo que provoca, por ejemplo, la discriminación y tal cosa, y de repente, hablando tal vez de manera ligera, se me viene algo y me doy cuenta y hago una pausa y digo, ¿por qué dije tal cosa? ¿O por qué entonces me expresé de tal forma? Esa pausa es esa diferencia que creo que no se da en un pensamiento totalitario, ¿no? O sea, esa pausa es la que entonces lleva justo a participar sin pensar, ¿no? O sea, que no haya esa pausa, ese reconocimiento de que algo saltó, de Mm. que algo entonces ahí como que no va en lo entendido, ¿no? Pero a mí me parece súper importante esto que mencionas, Brenda, porque además también resuena mucho con lo que mencionó Santiago hace un rato sobre tolerar la incertidumbre, tolerar el no saber, ¿no? Y la naturaleza de esta cuestión autoritaria en el sentido de que, vamos a decirlo así, ¿no? Si lo queremos decir en términos así medio freudianos o como quieran, ¿no? Pero como que no está atravesada por la castración, si quieren, de alguna u otra forma, ¿no? Pero Uh-huh. que además hablando, ¿no? De cuidar un poco el lenguaje para no entrar en cosas, ¿no? Pero creo que igual creo que la idea es importante, ¿no? Porque o sea, yo lo que pienso, ¿no? Es un poco una línea, ¿no? Que hay como algunos movimientos lógicos, ¿no? Como por ejemplo, uno no puede desear si no reconoce en él una falta, ¿no? Uno no puede aprender si no entiende que su relación con el saber es de no saber, ¿no es cierto? Uno, no, o sea, uno, uno no puede hacer un reconocimiento del otro si es que de alguna u otra forma no reconoce que ha habido que ha habido una dependencia del otro para poder existir, por Ya. ejemplo, ¿no? Entonces, pero todas esas son heridas narcisistas, ¿no? Que además, ¿no? Yo creo que la cultura está muy bien estructurada para que todo el tiempo le pongamos acá le decimos curita, no sé cómo será en México, ¿no? Pero, Curita. ¿no? Es como para tapar todo el tiempo esas heridas narcisistas, ¿no es cierto? O sea, a veces, ¿no? Y es bien curioso eso de ahí, porque creo que hay, como decía, ¿no? ¿Por qué la guerra? De repente, la guerra está porque había algo que quería decir hace un ratito ya, pero
De repente la guerra está porque es inherente. O sea, inherente el, una vía, vamos a decirlo así, una vía de la agresión innata constitutiva que podemos tener como seres humanos. ¿No es cierto? Una vía. ¿No? Pues, la idea es que hayan otras vías que sean más constructivas, ¿no? Pero podría ser una de esas vías. Este, ¿Por qué estaba diciendo esto? Se me acaba de ir la idea. Dios mío, terrible. Ya, pero digamos, puede ser una de esas vías, como podría no serlo, ¿no? También, podría ser cualquier otra. No, en verdad se me fue la idea. Ya, ahora va a Ya. regresar, ahora va a regresar. Ahorita Bueno, regresa. sí. A mí se me ocurrieron, ahorita lo estaba escuchando, como dos anécdotas. Una personal y una histérica, ¿eh? Bueno, pues, Bueno, histérica yo. bueno. Una histórica. Sí, sí. Este, personal, una que acaba de pasar. Y sobre todo me quedé con lo que tú decías, Isaac, hace rato de qué tanto tenemos la capacidad para pensar las cosas. Pensar ahora sí, ese ruido mental que el Mm, otro y la autoridad nos genera, ¿no? Hace unos meses fuimos Juan Pablo y yo a Chicago, de vacaciones, ¿no? Y de regreso. Era estos vuelos nocturnos, Chicago, Ciudad de México, que sale como a la 1 de la mañana, 12 de la noche y ya aterrizas a las 5 de la mañana en México, ¿no? Que son un poquito más económicos. Desde que llego al aeropuerto, 100 adolescentes judíos y judías, se les notaba por el acentito, que aquí en México es como muy característico, ujú. y yo dije, fuck. O sea, que no vengan de nuestro avión, que no vengan de nuestro avión, y no o sea, porque son adolescentes y están echando muchísimo relajo, ¿no? Entonces, voy a contarlo así, porque todo el enojo empezó a aumentar y aumentar y aumentar, y de repente, sí. Venían en los dos vuelos nocturnos, uno de una aerolínea y otro de otra aerolínea, estaban divididos en dos grupos. Entonces, habían ido a un evento, un encuentro en Chicago, y nos tocaron de regreso. Entonces, era un gritadero, un desmadre en el aeropuerto. Ahora, les voy a contar mi ruido mental. Estamos por subir al avión y me dice Juan Pablo, vamos por unas donas. Y nos formamos en el Dunkin' Donuts y una cola eterna. Y las dos personas que estaban atendiendo eran justamente dos mujeres musulmanas que tenían ¿cómo se llama? Bueno, No sé cómo le llaman. burka. Sí. Oh. Y los chavos estaban siendo muy prepotentes. Como cualquier adolescente es prepotente. Pero yo estoy viendo con un filtro de lo que está pasando en el mundo, simplemente, Claro. ¿no? Mm. Y de repente empieza a ver que empiezan a gritar, la gente que éramos adultos, estábamos así, sí, nos tocó en y yo me empiezo a enojar porque gritaron todo el vuelo que queríamos dormir, etcétera. Y llegó un momento en que dije, Santiago, ¿qué me está enojando tanto? Ponte a escribir, ponte a escribir, ponte a escribir. Y me puse a escribir, de repente dije, lo mismo hubiera pasado. Aquí hay un colegio, hay muchos colegios, que nosotros le decimos que son muy fresas, Mm, que son como de clase alta, de adolescentes, que son como el Q, o sea, no ujú, importa el nombre del colegio, pero donde abunda la prepotencia y suelen ser también colegios católicos. ¿Sí me explico? Exactamente hubiera sido el mismo comportamiento si hubieran sido estos colegios, ujú, niños y niñas. Aquí era porque era notorio la ascendencia, ¿sí me explico? mm, Y porque ahorita el mundo se ha visto que incluso este motivo de guerra, independientemente de la postura política, ha también sacado muchísimo antisemitismo que ahí estaba, muchísimo. mm. ¿Sí me explico? Entonces me quedé pensando, ¿qué me enoja tanto? Y ya de repente cuando puedo decir, me enoja la adolescencia y me enoja que los adolescentes, o sea, digo, trabajo muchísimo con adolescentes, Sí. pero son narcisistas, les vale gorro el otro, no les importa el sueño de los demás, ¿sí me explico? Y Están hubiera sido, emocionados, están en bola. y de repente me quedé pensando, yo le eché huevos a la puerta, ¿sí me explico? Eh, ahora, eso es lo que hacen muchos años de análisis. Y no estoy diciendo estoy bien y todo esto me enojé. Y dije, "Ay", al día siguiente hice siesta, lo que quieras, ¿no? Otra mente inmediatamente se va por el rasgo característico Ujú. y decir ta, 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 ta.
¿Sí me explico? Sí. Ah, prepotencia hay en todos lados, arrogancia hay en todos lados. Entonces, esa era una de las cosas que quería decir. No sé si te regresó la idea Mm. que tenías en No, no, mente. no, o sea, me parece súper como, primero, me da mucha pena lo que tuviste que vivir, evidentemente, Ay, no. ¿no? O sea, Como es como si te toca un bebé. Es como si te toca un bebé al lado. mm, ¿no? Es un bebé. Pero acá eran 50 bebés. Claro, pero creo que marcas algo que es como interesante como para pensar, ¿no? ¿Cómo es que nosotros tendemos a, vamos a decirlo así, ¿no? No sé, yo estoy ya pensando en otras cosas, perdón, pero digamos cómo tenemos una forma de mirar que es bien parcial, ¿no? Pero no parcializar en el sentido de, no parcializar en el sentido de que tomamos un rasgo y con ese rasgo significamos toda la experiencia. Cuando tú haces este trabajo, ¿no es cierto? Digamos, como de ponerte a pensar, será esto, será esto, será esto, pero usualmente la gente no hace eso, no hacemos eso, ¿no? Por lo general basta con un rasgo para poder generalizar, ¿no es cierto? Es como es el momento, ¿no? Donde podrás haber dicho, ¿no? Los judíos son así, si quieres, ¿no? Que es tomar quizás, ¿no es cierto? Digamos, como un rasgo parcial, ¿no? Pero creo que Como decir que mm, las mujeres manejamos mal, ¿no? Así, si va alguien ahí, se mete, no sé qué. ¿no? Ah, seguro es Mm, mujer. mm. ¿No? Y perdemos de vista, y creo que hay algo ahí donde se pierde de vista a la persona y en general. Bueno, ahora, eso es como o sea, lo pensaba como por un lado. Por el otro lado, con relación un poco a lo que decías de los años de análisis, yo siempre pienso que, pero eso soy yo, por si acaso, ¿no? Pero que uno de los indicadores más bacanes que tiene análisis es que uno se siente peor, pero se le ve mejor. Es como que hay como una, ¿no? Excelente. ¿no? O sea, te estás sintiendo mal, pero la gente te está viendo bien, entonces es como que, o sea, siento que hay algo del análisis que está teniendo alguno, al menos un efecto, ¿no? Entonces, claro, ¿no? Que es un poco lo que tú mencionas casi, ¿no? Porque es como, tú has podido tolerar una experiencia, ¿no? Hasta que has podido encontrar la manera de procesarla y de elaborar, ¿no es cierto? Seguramente Juan Pablo debe haber dicho, oye, lo has manejado diferente que otras veces, quizás, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces, o de un tiempo a esta parte, como que, ¿no? En ese sentido Entonces, yo lo que pensaba un poco es que, ¿sabes? Que no es como que hago regresado a la idea, ¿no? Pero lo que yo quería transmitir nada más es que es un poco como que en el totalitarismo lo que hay es una carencia, ¿no? O sea, digamos, en el pensamiento fundamentalista, en los totalitarismos, en los extremos, lo que hay, ¿no es cierto? Digamos, creo yo, es que no hay no todo, ¿no? Siempre es total, es absoluto, ¿no es cierto? Entonces, siempre, ¿no es cierto? Digamos, hay en estas, vamos a decirlo así, ¿no? En estas interacciones en donde siempre se juega algo de una relación de poder, por decirlo de alguna manera, siempre hay vamos a decirlo así, ¿no? En línea, en la línea un poco de, no sé si han tenido la oportunidad de leer a una autora que se llama Jessica Benjamin, que tiene un texto sobre el reconocimiento mutuo, ¿no? Es como si todo el tiempo hubiera, ¿no? Sostenida, ¿no es cierto? Digamos, como una asimetría, ¿no es cierto? O sea, una relación asimétrica en donde siempre hay uno que somete y el otro que es el sometido, ¿no es cierto? Eh, hay, hay este pensador contemporáneo, ¿no? Que también alguna vez se presentó algún trabajo sobre él, en diálogo con psicoanálisis, justamente, ¿no? Byung-Chul Han, una de las cosas que menciona en su texto, por ejemplo, es que eso está tan, vamos a decirlo así, ¿no? En algún momento se invisibiliza eso, ¿no? Pero ahora ni siquiera es como que esté invisibilizado, sino que uno es autoritario con uno mismo, ¿no? Con toda esta cultura del rendimiento, ¿no es cierto? Digamos, como de Sí. la autoexigencia, ¿no es cierto? Del yo puedo, del yo proyecto, ¿no? O sea, es como que hay mucho de eso, ¿no? O sea, yo creo que, vamos a decirlo así, eh, lo que una idea podría ser, ¿no es cierto? Que si hay guerra, esta guerra tiene, o sea, estas guerras
¿no es cierto?, tienen un matiz bien particular porque hay una cultura que sostiene un poco el narcisismo. Yo creo que hay como algo de repente interesante para pensar ahí, ¿no es cierto? Digamos, porque creo que somos, de por sí creo que estamos viviendo épocas en donde la subjetividad se constituye de forma muy narcisista, ¿no? En la línea, no sé si tan clínica, ¿no? Sino en la línea de repente un poco más de estas ideas, de la cultura, del consumo, ¿no? La otra anécdota que era más histórica que me acordé, y sobre todo porque eh, Freud escribe por qué la guerra, pero él les da una historia de Freud de 1914, que a mí me encanta, yo lo he usado para 2 artículos, este episodio de la historia. 1914 Freud se acaba de pelear con Jung, y ya se había peleado con Adler y con Steckel, ¿no? Con Jung le pasó una cosa que se desmayó y cuando despertó dijo, me proyectaste tus impulsos agresivos y me desmayé. Entonces, y Freud de repente, pero, o sea, realmente fue Abraham que empezaron a decir, es que empiezan a tener estos ideas que van en contra de los principios de Freud. Y Freud, ¿por qué no? Hace comité secreto y da los famosos anillos a Ferenczi, a Otto Rank, Ernest Jones, Abraham y Hans Sachs. Y les jura lealtad absoluta. Ahí su matrimonio les pide grupal. sí. Y después va a ir dando distintas, como a Eva Rosenfeld, a Ana Freud, les iba dando a cada una. A mí me gusta mucho la gema que le dio Ana Freud porque le dio a Atenea. Atenea era una diosa lista, virgen. Entonces, pero lo que quiero decir es, y el propósito del comité secreto era preservar como al psicoanálisis y defenderse de ideas progresistas, por decirlo de una manera, dentro del mismo movimiento psicoanalítico. Entonces, lo que quiero decir es cómo, o sea, por la pregunta que hizo Brenda de por qué, o sea, ¿por qué no la guerra? O sea, en el sentido de, ¿es posible un escenario sin no guerra? O sea, yo lo quiero llevar al mundo de nosotros. Y para los que nos escuchan que no son sí, para que vean, o sea, digo, Isaac también está entrando en la vida institucional. En la vida institucional hay unas broncas en todas las instituciones psicoanalíticas divinas, de egos, desde el nacimiento del psicoanálisis. Y me quedo pensando, ¿y no podrá verlas? Incluso, Brenda, que tú te has formado por la Libre y todo esto, también, o sea... Claro, pues sí, o sea, que por eso hay escuelas distintas también, ¿no? O sea, hay controversia en la misma, concepción y desarrollo del psicoanálisis, ¿no? O sea, hay algo justo, sí, que implicará, y hace rato yo señalaba, ¿no? El adolescente hace guerra, o sea, es algo que está propio, ¿no? O sea, acá el tema es esto que creo que señalaba Isaac, cuando entonces puedes caer en cuenta que estás haciendo guerra, ¿no? O sea, que estás pensando algo que va en contra y darle también un lugar. O sea, la guerra estará y lamentablemente las dimensiones que puede tener una guerra, ¿no? Pues, o sea, implican justo la vida y la muerte. Sí. Di. No, perdón, me parece que hay un poco de delay, pensé que habías terminado, pero termina, disculpa. No, dale, no. Ah, bueno, ahorita que dices ley, me quedo pensando también en este tema, por ejemplo, de la igualdad, en donde creo que no por nada, es que no sé si, no me acuerdo si es Freud el que en las cartas que habla mucho del derecho y tal, dice esta cosa, ¿no? O sea, la ley también se instaura, se pone, se desarrolla de manera social una ley, porque no hay igualdad, porque hay que regular ciertas cosas, ¿no? Y eso también es algo duro de reconocer, ¿no? O sea, que hay cosas ahí como que avanzar y lo podemos pensar y los beneficios en la sociedad y tal,
pero también está esta cosa, no habrá una igualdad y hay que entonces crear leyes, ¿no? Porque si no, entonces pues no existirían, no habría necesidad de crear leyes, derechos, defensas, si no estuviera eso, a ver, desde el principio de la humanidad, ¿no? Tuviste una especie de lapsus auditivo bien divertido. O sea, no, está chistoso porque Isaac dijo, hay una especie de delay. O sea, Ay, yo escuché Sí. ley y tú dijiste delay, pero me gusta esto bueno. porque incluso el delay tiene que ver que hay una, o sea, yo estaba pensando en el delay de ganar un poco de tiempo, Mm, que esas son de las cosas que creo que hace el psicoanálisis, pero yo creo que incluso para frenar la violencia hay que ganar un poco de tiempo para que pueda existir la posibilidad de pensar. Y por otro lado, Brenda, tú hablas de la ley, o sea, en un mundo que, sobre todo los pueblos latinoamericanos, creo que en eso también ha de ser muy parecido a Perú, a México, justamente hay algo desde quien impone la ley y cómo nosotros actuamos aquí en México la cultura de la corrupción y hacemos como si no viéramos la ley, que yo creo que ha de ser parecido en Perú. o sea, yo siempre he dicho, mi sensación siempre ha sido, cuando he tenido la oportunidad de estar en el DF, es que el DF es como Lima en esteroides, ¿no? Así que imagino que la corrupción debe ser un poco así, ¿no? Wow. También, Okay, o sea, okay. o sea, nosotros competimos no, en verdad te diría que en ligas menores, debemos estar ahí, se sientan en la misma mesa, seguramente, nos sentamos en la misma mesa a conversar, sí, sin duda. Eh, pero yo quería comentar algo que me parecía como importante. Yo sé que estamos un poco en el tiempo, pero espero que no haya problema Sí. No. Sí, ¿no? no, vamos a ir cerrando, pero Sí. comenta, No, comenta. yo creo que de repente entre la conversación y todo, ¿no? De repente se nos ha ido, ¿no? Un poco con la idea, que yo creo que eso es algo que, y además Freud lo menciona en la carta a Einstein, ¿no? Él menciona que hay algo, ¿no es cierto?, de la pulsión de vida y de la pulsión de muerte que no se puede desintricar, ¿no? Como diciendo un poco, ¿no? O sea, hay algo, de repente no de la violencia, porque esa es una decisión que hace Winnicott que a mí me parece muy buena también, ¿no es cierto? Que la agresión es como, la agresividad es constitutiva del ser Sí, humano, ¿no es cierto? sí. Entonces, en ese sentido, por eso hablaba de las vías, ¿no? La guerra puede ser una vía, pero pueden haber otras vías que son mucho más constructivas que tengan que ver con el uso de esa energía, ¿no es cierto? Con el uso de esa energía para, ¿no? Justamente como construir, ¿no es cierto? Para llevar las cosas por otro lado, ¿no? Yo creo que eso sí creo que es como fundamental reconocerlo, ¿no? En Winnicott la agresividad, por ejemplo, juega un papel fundamental porque es precisamente uno de los elementos que crea el vínculo con el otro, ¿no es cierto? Digamos, cuando un niño, digamos, como estos impulsos agresivos se juegan, digamos, en la lactancia, ¿no? Y el objeto sigue ahí y sobrevive a esa fantasía, ¿no? Y puede aceptar el acto reparatorio del niño en su sonrisa, ¿no? O sea, hay una serie de formas de tramitar y de llevar, ¿no es cierto? Digamos, ¿no? Eso, pero eso implica un trabajo de crianza, de educación, ¿no es cierto? Comprometido, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablaba un poco como de la cultura más narcisista, ¿no? A veces yo siento que es un poco como que hay algunas cosas que, más o menos como que la cultura se ordena un poco a que el devenir de nuestra vida esté todo vinculado con la inmediatez a propósito del tiempo, ¿no es cierto? Y que esté todo destinado a la productividad y de repente hay algunos aspectos de la sensibilidad constitutiva que nos están, ¿no? Como, no sé si la palabra es faltando reforzar, pero sí como abrazarlo, no sé si de nuevo, ¿no? Por eso es que para mí el psicoanálisis es lo más maravilloso del mundo, ¿no? Porque creo que siempre, y creo que siempre va a ser algo, creo que su naturaleza es esta, es siempre educarse en un lugar de contrasentido, ¿no es cierto? Por más que sea estructurada por la misma cultura, por más que no pueda pensarse más allá de sus límites, por más las críticas que se le puedan hacer al dispositivo, al menos su función es, cuando no hay tiempo, un espacio para el tiempo, ¿no? Donde no hay elaboración, un espacio para la elaboración, ¿no? Cuando quieres vivir una vida de repente no súper intensa y llena de relaciones, un espacio para la frustración, pero siempre es un poco un espacio que otorga algo del contrasentido, ¿no?
Este, y bueno, yo iría un poco por ahí, ¿no? Y solamente como para cerrar, creo que está el otro lado, ¿no es cierto? Que es un poco cuando preguntabas por qué no la guerra, o no, la pregunta era, ¿y por qué no sí la guerra? ¿No? Era un poco la formulación, ¿no es cierto? Pues bueno, creo que porque parte de lo que tiene que ver justamente el reconocimiento y el lazo con nosotros siempre va a tener que implicar una renuncia de nuestros deseos, de nuestras pulsiones, de nuestra agresión, algo se tiene que transformar ahí, ¿no es cierto? Creo que la vida está ordenada de tal manera que cada vez estamos menos dispuestos a, a transitar conflictos, ¿no? Sino que pensamos que tenemos que solucionar problemas. Y yo creo que ahí hay como una diferencia que es importante, ¿no? Porque un problema puede ser quitarte un displacer, pero otra cosa es elaborarlo, pensarlo, entenderlo, ¿no? Y ahí yo creo que hay algo que se juega, ¿no? La violencia tiene una intencionalidad, finalmente, ¿no? Tiene Sí, un... Entonces, yo creo que ahí sí podríamos hacer esa distinción entre la agresividad y cómo se puede constituir como algo positivo, ¿no es cierto? Diferenciarlo de una violencia que ya se instala como parte de una dinámica en donde en verdad uno no tiene como estos diques, estos límites, ¿no es cierto? Y al contrario, ¿no? Se prioriza por encima de los mm, demás, ¿no? Y eso es muy triste, ¿no? Lo ligo un poco también, perdón, Sant, con esta parte de justo las redes sociales y de toda esta vida ahí, en streaming, ¿no? O en vivo, ¿no? Como todo el tiempo está en el celular. Me quedo pensando en esta justo vulnerabilidad de los adolescentes o de en donde justo no hay ese espacio para pensar y solo la información está dada. O sea, creo que el riesgo ahí está en eso, ¿no? En recibir un montón de información, de entonces, gurús que te van a decir entonces qué hacer, cómo pensar, qué está bien, qué está mal, y que no haya este espacio para pensar, ¿no? Esta posibilidad de pensar y cuestionar qué onda con esto, con este mensaje que estoy recibiendo, y entonces solo salir y actuar. Mm, sí, mm, mm, sí. totalmente. Ahora, eso del tiempo, eh, 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 em, justamente em, una en la clínica Tavistock tenían un lema, esto fue hace como 20, 25 años, que se llamaba We create safe spaces for difficult conversations. Creamos espacios seguros para Seguros. conversaciones difíciles y parte de lo que planteaban mucho era como crear ese, ese tiempo y crear como a veces, yo sigo diciendo, y lo que decías tú, Brenda, y lo que tú decías, Isaac, hace rato, es la demora, una ética de la demora en cierto sentido, en la cual podamos postergar a veces el impulso inmediato. Mm, Y que no solamente es o sea, yo también soy como muy fan del psicoanálisis, pero hay muchos espacios, ¿no? O sea, creo que el arte es otra, creo que el deporte es otra cosa que demora un poco y que la cosa de la inmediatez justamente es angustiante porque todo sale sin ciertos filtros que tienen que haber socialmente, ¿no? mm. Ujú. Nos estamos acercando al final. Aquí Sí, es ya. tradición, Isaac, de como preguntarles de algo que les haya venido a la mente, alguna recomendación de popular de alguna película, libro, algo que se les Serie, ocurra, algo que ligues serie. como con lo que hablamos con lo que acabamos de platicar. Algo que tengas, o lo que estés viendo ahorita. Algo que nos quieras recomendar, que estés Ah, leyendo. wow, wow. La verdad es que algo así como a mí me gusta mucho la literatura, pero en el último tiempo he estado leyendo, ¿no es cierto? Digamos, poco más de libros vinculados con el psicoanálisis, ¿no? He estado leyendo algunos que otros, ensayos. No sé, yo personalmente a mí Máximo Recalcati es un autor que me gusta mucho, Mm, que me gusta muchísimo, ¿no es cierto? Entonces, yo sugeriría leerlos, ¿no? Estos justo estoy acá con un par de libros eh, de él. Este aquí, por ejemplo, el de los tabúes del mundo, es un libro muy bueno, son textos cortos, pero interesantes también para pensar estas cosas.
Y creo que el libro que trabajamos nosotros en clase, el de los retratos del deseo, de hecho tiene un capítulo que está bien destinado a estas ideas que han coincidido mucho con lo que has compartido tú, lo que ha compartido Santiago, así que por ese lado, me parece buenísimo. Y luego no sé, la última película que vi fue Obsession, que me pareció espectacular. Ah, Este, me pareció una peli, me gustó mucho, ¿no? Sobre todo como para entender un poco una de de las líneas que yo entendí, ¿no? Es cómo nos hacemos responsables de nuestros deseos en primera instancia, ¿no es cierto? ¿No? Mm, Y cómo uno, ¿no? O sea, vamos a decirlo así, ¿no? Cómo el deseo, o mejor dicho, cómo la falta del deseo hace una vida intolerable, ¿no es cierto? O sea, insoportable, mm, ¿no es cierto? Digamos, mm, como me parece interesante pensarlo un poco como desde ahí, ¿no? Entonces, mm. no sé, me quedaría con eso. Con mi novia ya, estoy viendo How I Met Your Mother, serión, pero bueno, que me encanta. Ya un poco ya, más para lo lúdico, ¿no? Muy bien, muy bien. muy bien. Yo también he visto varias veces How I Met Your Mother. Pero por ejemplo, yo pensando en que hoy íbamos a hablar de esto, y la semana pasada que estuve súper enferma, se me vino a la mente, quiero ver los 2 últimos episodios otra vez de Game of Thrones. Mm, Y les voy a decir por qué. Yo pensé que era el último episodio, pero no, es en el penúltimo, en donde entonces hay estos dos personajes, ya es una serie muy vieja, entonces pues no creo que esté haciendo ningún spoiler, pero hay un personaje que le dicen perro, y entonces él tiene un problema con su hermano mayor porque tuvieron justo como mucha rivalidad desde siempre, y entonces pongamos que ya está acabando todo, en uno de los reinos, ¿no? Y entonces, en plena destrucción, Perro lo único que quiere es ir a encontrarse con su hermano para matarlo, para mm, vengarse. Y tienen una escena en donde entonces se pelean durísimo, durísimo, y los dos caen de una torre, y aún así cayendo a la inminente muerte ahí en un incendio horrendo, continúan peleando. O Mm, sea, continúa esta lucha entre ellos hasta el final, ¿no? Con la escena previa de que entonces Perro iba acompañado de Arya, que es otra, es un personaje femenino que ella también quiere ir a matar a la reina del lugar en donde se está llevando toda esta destrucción. Y ella lo que quiere es vengarse. Y Perro le dice, tú quédate aquí porque tienes que pensar que no puedes hacer de tu vida una venganza y ya. Tienes, mm, tienes algo más que hacer, ¿no? Entonces ella como que entiende, se va, ¿no? Renuncia a matar a la reina que ya se sabe que se va a morir. Pero Perro no. Perro entonces va y se venga y muere en esta guerra con su hermano, en esta pelea con su hermano, y me parece una gran escena. mm, ya. Yo ok. fíjate que estoy viendo una que me recomendó una radio escucha que se llama Ana Lozano, que te mando saludos, que Gracias. se llama Incontrolables y está en Netflix. ¿Es una película o serie? Es una serie que sale Toni Collette y es justamente un centro como de internamiento para adolescentes problemáticos y que al parecer está como en una es en Estados Unidos, pero parece como muy canadiense el pueblo, así que todos son muy respetuosos y todo esto. Y lo que parece ser un lugar para jóvenes problemáticos termina siendo como una cosa, como una secta ahí, donde tienen técnicas ahí de aislamiento y manipulación fuertes. Esta sí, curiosamente se alinea un poco. Son cosas que luego me gustan ver como para iba a decir relajarme, pero no. No suena relajante. Pero Isaac, bueno, muchas gracias muchas por gracias, venir a Isaac. platicar con nosotros. Nos pasamos el tiempo que yo te había prometido, pero espero que lo hayas disfrutado. Sí, Al contrario, o sea, digamos como que en ese excedente, digamos, está como, vamos a decir, creo que se representa bien lo bonito que lo hemos pasado, ¿no? Así que de todas maneras, para mí ha Muchas sido gracias. maravilloso conversar con ustedes.
también discúlpenme si no he sido muy claro con algunas ideas o he divagado, pero bueno, al final ha sido como muy cómodo también poder, digamos, expresarme así como libremente, ¿no? En asociación libre, si quieres, caso. Así que nada, les agradezco un montón y cuentan conmigo para cuando quieran. Yo muy, muy contento, muy feliz. Muchas gracias. Isaac. Este, Yo te tenía una pregunta, porque ¿vas a ir al Congreso de Chile en octubre? No, no Ah, no voy a poder ir y además también este año o sea, hay congreso de la Sociedad Peruana de Psicoanálisis aquí, ¿no? Entonces, sí. digamos como que ahorita estoy tratando de poner un poco de energía en eso. Vamos a ver cómo nos va. Por tú ahí te quedas en casa. me quedo en casa, claro. Pero bienvenidos ustedes, por favor, vengan acá también, si pueden. Perú, Chile está cerca, es en septiembre, se quedan un mesecito después, ¿no? Como que van para el otro lado. Está muy bien. Estaría bueno, estaría Muchas bueno. gracias, Tú muchas también gracias. eres bienvenido acá en México, bienvenido también en este canal. Si en algún momento quisieras utilizarlo para hablar de algo y platicar, es un espacio abierto. Sant, muchas gracias nuevamente. No, gracias Brent, gracias Isaac, y un gusto en conocerte también. Buenísimo. Gracias a todos por su escucha. Coméntenos qué les pareció, si tienen alguna sugerencia para un tema futuro. Y bueno, nos andamos viendo. Muchas gracias. Gracias a Que ustedes. estén muy bien.